conjugarse, han venido a integrarse en esta coyuntura de, vamos a decir, del siglo XXI, pero que ciertos acontecimientos de la pandemia, etcétera, nos han llamado la atención de la necesidad que esto requiere, que nosotros lo tengamos entre los elementos más puntuales que se requieren atender y transformar en la contemporánea. Yo ponía dos preguntas para compartir con ustedes acerca del tema, ¿no? Para hablar del tema en el día. Y esas dos preguntas que ustedes pueden ver nos centran atención en la posible utilidad o la posible aplicación que tiene la ciencia de la educación en distintos objetos que están relacionados con los procesos de formación y, por supuesto, con los contextos educativos. En primer lugar, yo les mencionaba que cómo explicar la deserción o el fracaso escolar. O sea, ¿a qué eventos tenemos que recurrir? ¿A qué disciplinas tenemos que recurrir para explicar esos factores que tienen elementos, vamos a decir, educacionales, tienen elementos sociales, tienen elementos económicos, tienen elementos políticos? En fin, hay toda una amalgama de elementos recurrentes que se citan, se encuentran y se cruzan y que vienen a jugar. Decía que partiríamos de dos interrogantes que nos permiten o nos van a permitir pensar, nos van a permitir comprender con un nivel de profundidad, vamos a decir que la aplicabilidad o la aplicación que tienen las disciplinas que confluyen entre las ciencias de la educación para entender fenómenos como son la deserción o el fracaso escolar. O sea, cuando un niño, cuando un adolescente abandona la escuela, deserta de la escuela, ¿qué factores confluyen y cómo nosotros poder entender la manera caprichosa en que se mezclan, en que se entrecruzan esos factores que los hay de todo tipo, económicos, políticos, sociales, culturales, religiosos, didácticos, y todo eso en un ámbito familiar contextual muy específico que condiciona el hecho de que en un momento determinado el sistema de educación, posición en este asunto, el sistema de educación es el que fracasa. Sin embargo, le transfiere la culpa, le transfiere el sentido contrario al escolar. El escolar fracasó, el escolar se frustró porque no terminó determinados niveles que tenía que cumplir. Pero bueno, ¿cómo entender esto de la mejor manera y encontrar las verdaderas causas que provocan este fenómeno? Y que nosotros vemos a diario en estudios internacionales, en análisis, etcétera, alrededor de este tema. Y bueno, ¿cómo también entender y podemos, o hago referencia a este calificativo que es bastante incómodo reconocerlo, malos resultados? ¿Cuáles son los resultados del aprendizaje hoy a nivel nacional de nuestro continente? Son malos. Evidentemente, ahí están los resultados de las pruebas, las mediciones internacionales que ha hecho el laboratorio latinoamericano de la calidad, y las pruebas PISA, por ejemplo, nos permiten ver los niveles de retraso que tiene el continente latinoamericano comparado con determinadas áreas del mundo en términos de iguales en este sentido. ¿Cómo entender entonces que estamos detrás en ciencias, que estamos detrás en matemáticas, que nuestros mejores resultados están en las lenguas? ¿Cómo entender todos esos factores? ¿Cómo nosotros poder traer a debate y poder tener, vamos a decir, sobre la mesa para sopesar, para balancear y para comprender los factores asociados a los elementos que tienen que ver con el aprendizaje y que en muchas ocasiones influyen, en otras determinan los resultados del aprendizaje? O sea, ¿qué tipo de disciplinas, qué tipo de conocimiento hoy permiten entender estos fenómenos de los que estamos hablando, que son fenómenos, pudiéramos decir, socioeducativos, culturales, económicos, políticos, en fin, de muchas de diversos caracteres tienen estos fenómenos? Entonces,
pasamos a la siguiente página, en la que yo digo, o sea, afirmo que hoy la ciencia de la educación nosotros nos permiten, nos dan las pautas adecuadas para poder entender y para poder tomar sobre todo las decisiones adecuadas en relación con estos temas. Ahora, aunque aclaro que no es propósito de compartir con ustedes, de utilizar este espacio para establecer definiciones académicas, sino que sencillamente comparto de una plataforma de la que partimos, y lo que más interesa es que movilicemos el pensamiento, movilicemos la reflexión en función de la utilidad que tenemos en el contexto actual de tener desde un punto de vista funcional y práctico las distintas disciplinas de las ciencias de la educación para conformar buenos procesos, conformar o diseñar ambientes virtuales de aprendizaje con el máximo de eficiencia y lograr el máximo de rendimiento en los estudiantes que confíen a nuestra institución en distintos tipos de cursos. Hoy, con la urgencia o bajo la urgencia de las condiciones de distanciamiento social, de distanciamiento físico, por lo que nos impone la pandemia. Entonces, ¿qué son? ¿Cómo se define? ¿Cómo nosotros vamos a entenderlo? ¿De qué entendimiento partimos para decir, estas son las ciencias de la educación? Entonces, muy sencillo, colegas, tenemos que tenemos que determinar que las ciencias de la educación, ya como ciencia, como grupos de disciplinas que van a adquirir determinado renombre, determinada identificación, y van a adquirir una distinción como disciplina individual. Eso ocurre en la segunda mitad del siglo XIX. Ocurre condicionado por todo un conjunto de factores que todos conocemos que confluyen en esa etapa del desarrollo. Y bueno, esencialmente esto va a suceder en los contextos del mundo capitalista desarrollado, digo Europa, digo Estados Unidos, donde vamos a decir que se habían sucedido, en primer lugar, un desarrollo económico bastante acelerado, y ese desarrollo económico trajo vamos a decir que la urgencia, ¿no?, de cambiar la escuela, de renovar la escuela, de adecuar a la escuela para que la escuela diera la respuesta en materia de formación que requería la sociedad en aquel momento. Y ese es un primer elemento a tomar en cuenta. Hay vamos a decir que otros elementos en el orden económico, en el orden científico, en el orden filosófico. Y en el orden científico no podemos dejar de reconocer la importancia que tiene los grandes descubrimientos que hubo en las ciencias naturales, especialmente los descubrimientos de Darwin, etcétera, que hacen o que impulsan la necesidad entonces, vamos a decir, de llevar de manera pareja a estos descubrimientos los hallazgos que se necesitaban en el orden social, en las disciplinas sociales, en entender la evolución y el desarrollo humano, en encontrar cuáles eran las leyes, cuáles eran los elementos que servían frente para partir de un mejor, más eficiente crecimiento hombre, entonces tener un mejor y más eficiente proceso de formación en las instituciones educativas. Yo creo que ese es un contexto que es importante que nosotros entendamos para ver cómo emergen las ciencias de la educación como la respuesta a esta necesidad en el orden científico, en el orden técnico para la escuela en ese momento. Y es un entendimiento que se llega a base de descubrimiento y a base de ciencia, por sobre todas las cosas. Entonces, pudiéramos entonces estar determinados que, vamos a decir que la ciencia de la educación son todo un conjunto de disciplinas que tienen como condición que comparten la educación como objeto de estudio. O sea, son aquellas disciplinas que se encargan de estudiar, que se encargan de reflexionar desde el punto de vista de una plataforma científica sobre la educación y de brindar conocimientos, de brindar guías teóricas, de brindar elementos de carácter técnico para que funcione mejor la educación, sobre todo en la que más nos interesa a nosotros, en este caso,
es la educación que ocurre en entornos institucionales y entornos conscientemente preparados para que ese proceso fluya. Entonces, vamos también a dejar sentado que estas disciplinas estudian a la educación desde diferentes aspectos, desde diferentes perspectivas científicas, pero siempre van a tener el condicionamiento del contexto. O sea, esto va a ocurrir de una manera contextualizada y en correspondencia con un desarrollo, con una sociedad que tiene determinadas características, y en función de ello, estas ciencias reaccionan y aportan los elementos de utilidad que se requieren de ella. O sea, que no podemos hablar nunca de la ciencia de educación como algo abstracto y que manifestaron una determinada regularidad o un determinado mercado en un lugar específico del mundo, y esto ya sería para nosotros aplicable de igual manera. No funciona de esa manera. Todas las sociedades, todos los hombres no tienen las mismas necesidades de mismas expresiones de desarrollo, de evolución y de realización humana. O sea, esto vamos a decir que cambia en función con el contexto y con las necesidades que tenga la cultura, que tenga la sociedad en un todo. Yo creo que se trata de escribir también, de poder tener todos los elementos de datos, de hechos y de conocimientos que son necesarios para el análisis, para la explicación y para la comprensión adecuada. Y entonces, sobre la base de ese conocimiento, decía que la ciencia, y estas tienen una función importante en ese sentido, tienen que tener la función de poder pronosticar. Y si usted no describe, no analiza, si no comprende el fenómeno en toda su magnitud y en toda su complejidad, no va a poder, vamos a decir que anticipar el desarrollo. ¿A quiénes nosotros tenemos hoy en nuestras aulas? Hoy tenemos en nuestras aulas a los que dentro de 30 años van a regir la sociedad, la política y la ciencia en todos nuestros países. Entonces, esa proyección y ese alcance de poder pronosticar los desarrollos ya no puede quedar para una generación que venga después. Nos corresponde a nosotros. Y eso solamente puede hacerse con un conocimiento integral, con un conocimiento de lo que nos ocupa. ¿Y quiénes? O sea, o qué tipo de contenido, qué tipo de ciencia nos aportan, nos proporcionan estos conocimientos. Vamos a decir que son las ciencias de la educación. Entonces, en la lámina siguiente yo le hice un pequeño resumen para que ustedes lo tuvieran a mano y pudieran emplear, tratando de, vamos a decir que, subrayar la condición muy compleja, la condición de integración que van a tener necesariamente de una forma muy estrecha todas estas ciencias para tratar de explicar de una manera multidisciplinar el desarrollo humano en todos los contextos. Entonces, ahí yo les puse, ustedes van a encontrar, hay mucha información en las redes hoy acerca de este tema. Hay muchas clasificaciones de las ciencias de la educación. Yo sencillamente les hice una relación de algunas de ellas, en las que a mi modo de ver son muy importantes y que son definitorias en el diseño, en la explicación y en esa anticipación que nosotros necesitamos para pensar en el fenómeno educativo y cómo ese fenómeno educativo debe dirigir el desarrollo de nuestras naciones y no quedarnos a la saga en todos los estadios, los peldaños que implican desarrollo en ese orden. Entonces, por ejemplo, comenzamos por la antropología de la educación. No se puede pensar, colegas, en que se va a proyectar la educación si no se proyecta para un hombre específico, para un hombre concreto. Nuestro hombre en las condiciones de nuestro continente, que incluso nuestro continente por supuesto, es único, pero es diverso. Nuestra cultura es diversa. Y en función de esa diversidad también tenemos que entender cómo se expresa, qué características tiene el hombre. Piensen ustedes, desde México hasta el sur, hasta la Patagonia, cuántos rasgos y cuántos caracteres adopta el ser latinoamericano. Usted escucha un mexicano hablar y lo distingue de un argentino, de un uruguayo, lo distingue de un habitante del Caribe. ¿Cuáles son esos rasgos? ¿Cuáles son
esas características. Y eso es muy importante a la hora de definir las características, las necesidades y la tipicidad de ese ser humano que usted va a educar. En muchas ocasiones hemos visto, y por supuesto con mucha preocupación, que se han pensado reformas, se han concebido planes de estudio en nuestras naciones y se ha contratado al más versado, al más competente de los psicólogos, de los sociólogos españoles, norteamericanos, franceses, para que vengan a explicarnos cómo se hace la educación acá. Entonces, ellos vienen y, por supuesto, no se pueden despojar de su formación, de su idiosincrasia y del conocimiento de la educación que tienen en sus respectivos contextos. Pero es importante conocer al hombre, a sus creencias, a sus herencias culturales, las más diversas herencias culturales, a ese saber tradicional que se tiene en esta parte del mundo que no se da en ninguna otra. Únicamente yo creo que fuera comparable con África en ese sentido, con Asia del sudeste asiático en ese orden, pero nosotros somos un continente muy espiritual, muy dado a la espiritualidad. Por eso es otra de las razones por las que se entiende que nosotros tenemos muy buenos resultados en las lenguas y no tenemos buenos resultados en las matemáticas y en la ciencia, porque acá se da en su condición natural, colegas, la poesía, la creación, el arte. Fíjense cómo se puede explicar que un continente en la segunda mitad del siglo XX con evidentes elementos de atraso y la mejor literatura que se escribió en el mundo sin ningún lugar a dudas se hizo en esta parte del mundo. ¿Cómo entender eso entonces? Bueno, a mi modo de ver es esa esencialidad creadora, esa esencialidad poética que tiene el hombre de estas tierras. Y eso hay que distinguirlo al pensar y al definir a qué tipo de hombre tengo y cómo se va a formar. Y eso nos lo define, colega, la antropología de la educación, que algunos dicen que es una rama, que la antropología de la educación es una rama que se desprende de la propia filosofía de la educación. Yo dije que no íbamos a hablar de clasificaciones ni de esos elementos. Lo que sí es importante es que nosotros podamos definir y tengamos una posición teórica acerca de cuál es el hombre, cuáles son las características que tiene ese hombre, cómo ese hombre aprende. Eso es muy importante que nosotros lo establezcamos. Cómo el hombre aprende, qué definición vamos a tener desde esa antropología y desde la filosofía de cómo el hombre aprende, porque en función del conocimiento y de la ciencia acumulada que tengamos reconocida en torno al tema, es que nosotros vamos después a diseñar a una escuela y vamos a escoger los métodos, porque estamos partiendo de una concepción acerca de cómo ese hombre aprende. Si nosotros pensamos que al hombre para que aprenda hay que repetir y hay que, vamos a decir en términos criollos, hay que machacar, entonces vamos a tener una escuela muy tradicional que se va a basar en el discurso del maestro y en el que el maestro es el que sabe y es el que dice y el otro por allá va a estar anotando y copiando. Pero insisto que el primer punto de partida de todo este asunto está en que nosotros localicemos y tengamos una postura muy clara desde el punto de vista antropológico y filosófico acerca del hombre como ente humano y después, bueno, vamos a hablar como grupo social, al que también otras ciencias nos van a auxiliar en ese sentido. O sea, la filosofía de la educación aporta también, vamos a decir que elementos epistemológicos. Cuando yo he visto en muchas ocasiones, el doctor Fran me decía ahí de que yo estaba por tribunales y esas cosas, yo en muchos tribunales he presenciado que hay se establece un debate y la raíz del debate, la base del debate es que cada quien parte de una definición y de un entendimiento propio. O sea, yo parto de que el aprendizaje para mí es de una manera y la otra persona me está cuestionando y me está preguntando a partir de lo que él asume como aprendizaje. Bueno, yo creo que la filosofía de la educación tiene una función en este sentido. Es definir cuáles conceptos vamos a utilizar de base. Y esa función es una función que la ejerce la epistemología de la ciencia. Y usted tiene que tener una postura clara en qué es educación, qué es desarrollo y qué es aprendizaje. Para poner un ejemplo. ¿Qué voy a entender como educación? Y la comunidad científica, la comunidad académica y la comunidad docente
tiene que regirse en su accionar en qué estoy entendiendo acerca de lo que es la educación y qué es el desarrollo y cuál es la relación, por ejemplo, que va a existir entre la educación y el desarrollo. Eso a nosotros nos lo da la filosofía de la educación. No es otra ciencia, es esa. Y nos brinda una definición. Y esa definición teórica sirve como plataforma para la acción, para el entendimiento y para el trabajo. Si cada educador parte o arranca en su trabajo práctico por hacer de lo que él asume y de lo que él entiende, de qué es lo que le parece, no vamos a ninguna parte. O sea, no es que todos tengamos un consenso y de que todos pensemos lo mismo, pero sí es importante nutrirnos, informarnos y tener un orden. Y ese orden teórico, ese orden epistemológico nos lo brinda la filosofía de la educación. En otros contextos, colegas, también se habla en función de esto y que eso lo resuelve la política educativa. Es importante, o sea, tener esta nota para entender esta parte cuando no veamos en el análisis o en los análisis la filosofía de la educación. ¿Puede la política educativa asumir este sesgo? Pero realmente es la filosofía de la educación a la que le toca. Y otro elemento muy importante es que el ser humano no es solamente un ser cognoscente. O sea, ese es un elemento que parte del elemento anterior, o sea, de la definición acerca del hombre. El ser humano es un ser cognoscente, pero es un ser pensante y es un ser sensible. O sea, ese ser que es sensible, que tiene sentimiento y que tiene convicciones, no las trae de la cuna. O sea, ese sentimiento y esas convicciones les van a ser adquiridas, van a ser consolidadas, se van a sistematizar en vida y parten de la familia y se desarrollan en la comunidad y la confirma la escuela. Pero hay que tener clara, vamos a decir, cuál es la escala de valores que nuestra sociedad desea que tengan ese hombre ideal. Como nosotros queremos que sea ese hombre, queremos que sea trabajador, queremos que sea entregado al trabajo, que sea responsable, que sea solidario. Estos elementos no se forman al azar ni de manera espontánea. Se necesita pensar cuáles son las cualidades que debe tener ese ser humano para intervenir, para influir de manera adecuada en ese sentido. O sea, lo concerniente a los valores, a las convicciones. Estábamos reflexionando hace unos días sobre, por ejemplo, que me parece interesante para entender esto aquí, sobre todo las culturas orientales les confieren una importancia muy grande a que la escuela dedique espacios en los momentos iniciales de la vida del niño a lograr adquisiciones y fortalezas en este sentido, o sea, en materia de cualidades, en materia de comportamiento, para después que tengamos esto, entonces el niño empiece a adquirir conocimientos, teorías, las leyes, los juicios y todo lo que tenga que ver con su actualización y su actuación en el mundo. Pero vamos a decir que los puntos nodales básicos para su actuación a partir de saberse humano y de saberse humano, de entenderse como humano y de actuar como humano, sin dañar a los demás, sin dañar la naturaleza, sin ejercer ninguna acción, vamos a decir que punitiva, dañina con los demás que nos rodean en nuestro sistema de relaciones. Bueno, entonces todos estos elementos, colegas, nos permiten establecer una definición del fin de la educación. Ya tenemos el tipo de hombre, que vamos a decir que los conceptos con los que vamos a trabajar y vamos entonces a prestarle atención a cuál es el fin, cuál es el objetivo, para qué se educa. ¿Para qué se educa? Eso es muy importante que nosotros lo tengamos claro, porque todo el contenido, todos los saberes, todos los hábitos y habilidades van a confluir y van a interactuar en el hecho de que nosotros logremos un propósito claro en para qué educamos.
Y ese para qué educamos nos dan esos valores y nos da la finalidad de la educación en ese sentido. La sociología de la educación es otra ciencia para nada despreciable, muy necesaria e importante en la actualidad. Y solamente les hago una breve reflexión sobre esto para tener claro cuál es vamos a decir que el argumento, ¿no?, de por qué esto es importante. La sociología de educación se encarga de, vamos a decir, de distinguir los agentes educativos que están alrededor del niño. Y vamos a decir que dentro de los agentes o agencias, dicen otros autores educativos, está en primer lugar la familia. El niño nace, vamos a decir que nace individuo, y donde va a adquirir los primeros elementos, los primeros rasgos, las primeras nociones de su comportamiento y de su reacción como humanos en la familia. Si no tiene una familia, ese individuo no deviene personalidad. O sea, y eso es importante que nosotros lo tengamos claro. La familia tiene un rol social, y ese rol social, la sociología se encarga de estudiarlo en sentido general. Pero la sociología de educación es aquel fragmento de la sociología que se encarga de estudiar las regularidades, los elementos que tienen que ver con los procesos de socialización y de individualización de lo que debe el hombre adquirir, de lo que debe hacer suyo. Entonces, vamos a establecer que en la familia, es que en la escuela, es que son las instituciones, es que son las comunidades, las organizaciones, los espacios de relaciones que tienen los niños, que tienen los jóvenes, los objetos de interés para la sociología de la educación, y que siempre han de estar presentes en la reflexión que se haga sobre la educación. Yo les decía hace un momento que era importante, o sea, que la ciencia de educación nos daban los elementos de interés para conocer por qué ocurre, por ejemplo, la deserción escolar o un bajo resultado del aprendizaje. Si usted no sabe del entorno familiar, del entorno social que procede el niño, no podemos ejercer una influencia completa y efectiva sobre él. Hay que estudiar la familia y hay que estudiar ese entorno social para entonces poder definir y poder determinar la influencia que llegan a él de los procesos o los factores asociados al proceso de aprendizaje. O sea que es cada influencia educativa en cada espacio social. Y el hombre es un ser social, pero es un ser social, reitero, no de nacimiento, sino que es una condición que va a ser adquirida. Y esa adquisición tiene también que ser pensada, tiene que ser concebida y tiene que ser encaminada a un propósito, sin ningún lugar a dudas. La psicología de la educación es muy importante. La psicología se encarga vamos a decir, de subrayar el rol que tienen las interacciones, el rol que tienen las relaciones interpersonales, las interacciones entre, vamos a decir, que el individuo y el grupo. ¿Cómo opera eso? ¿Cómo influye? ¿Cómo lo facilita o lo retarda? Tengamos un niño que ha sido objeto de violencia, que ha sido objeto de maltrato. Ese niño va a rechazar la escuela. Y si nosotros no nos acercamos a él y estudiamos el caso en profundidad y podemos establecer cuáles son las causas, no podemos entonces intervenir de manera adecuada en el discernimiento de cuáles son los elementos que tenemos que transformar como educadores para que su desarrollo sea armónico, sea completo. Hay quien hoy está hablando muchísimo y bueno, se han escrito muchísimos trabajos, libros, artículos, investigaciones que han aportado saberes de extraordinaria importancia sobre el tema de, digamos, los procesos biológicos que apuntan o que sustentan los procesos de adquisición desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista educativo. Y bueno, la biología de la educación da el entendimiento de esos procesos biológicos humanos, de cómo ocurre, por ejemplo, de cómo evoluciona el cerebro. Esas son hoy resultados de investigaciones contemporáneas de una importancia extraordinaria. Y es la biología de la educación la que lo aporta. Y puse pedagogía de una manera destacada dentro de todas estas ciencias de las que estamos haciendo un rápido comentario. Puse la pedagogía en mayúsculas sostenidas por una sencilla razón.
Dijimos que vamos a decir que la filosofía de la educación es la que establece en este grupo de ciencias o la que tiene un carácter rector. Vamos a decir que es la que establece los fines, la que establece los conceptos, la que establece el por qué, el para qué de la educación. Sin embargo, la pedagogía es la que le toca dentro de ese sistema de ciencia aglutinar, integrar, agrupar y establecer el hecho de que cada ciencia aporte el segmento, el fragmento que nos interesa para tener el entendimiento completo, complejo, equilibrado de lo que necesitamos para los procesos de formación humana que han de adquirir, que han de ocurrir en las instituciones educativas. Cuando hablamos de pedagogía, hablamos de la teoría, de la explicación y de la comprensión integral del acto educativo en la escuela, en la institución educativa. Y es la pedagogía dentro de todas esas ciencias la única, entre todas ellas, que tiene como único objeto la educación. Yo les decía que las demás comparten, o sea, la filosofía, bueno, se encarga de estudiar otros problemas, pero hay una parte de la filosofía que estudia lo relacionado con la educación. La pedagogía no tiene otro objeto de estudio que no sea los procesos de formación humana de manera institucionalizada, de manera dirigida, de manera consciente. Y bueno, si la pedagogía aporta, vamos a decir que la comprensión, la explicación integral del acto, del acto educativo, del proceso de formación humana, va a ser la didáctica de la que se va a encargar de hablar de las técnicas, de los métodos y de los procedimientos, vamos a decir, de cómo van a responder a cómo va a ocurrir el proceso, cómo debe ocurrir el proceso. Y si nosotros vamos a preparar una buena guía de aprendizaje, bueno, tenemos que tener todo esto en cuenta de que hemos hablado, pero la didáctica nos va a nosotros a dar los elementos necesarios que nunca se nos van a escapar a la hora, o que no se nos deben escapar a la hora de preparar una buena guía para favorecer los procesos de aprendizaje de manera autónoma, de manera autodirigida. Y ahí van a confluir los elementos de las finalidades, las explicaciones, van a confluir los elementos relacionales. Lo importante que hoy es estimular la colaboración, estimular los intercambios. El ser humano no aprende solo, o sea, usted aprende individualmente, tiene las adquisiciones, pero esas adquisiciones se van a ver fortalecidas, se van a ver consolidadas en medio, o sea, mediadas por procesos de colaboración, procesos de socialización e intercambio en los grupos. No podemos pensar en un proceso en que el hombre de manera individual va a responder un conjunto de preguntas que le hicieron y ya con eso se resuelve el problema. Eso es solo una pequeña parte del problema y que no garantiza las adquisiciones más sólidas, más competentes y más complejas de un determinado contenido que tengamos como objeto de estudio. La didáctica nos permite entender, nos permite que nosotros podamos comprender, que podamos tomar en cuenta los distintos tipos de contenido, las distintas formas de asimilación o niveles de asimilación que vamos con los que vamos a trabajar. No podemos pensar, por ejemplo, ya que estoy hablando de este ejemplo de la guía, en que nosotros hagamos una guía y que esa guía tenga o esté sustentada simplemente en que la persona sea capaz de reproducir. La persona tiene que estar en función de reproducir, pero tiene que aplicar, y nosotros tenemos que poner al niño que aprende en la escuela inicial, y tenemos que aprender de situar en tal condición al estudiante universitario para que sea capaz de crear. O sea, el nivel de reproducción con los niveles secundados por los niveles adecuados de aplicación. O sea, el conocimiento usted lo tiene que aplicar, lo tiene que transferir a situaciones análogas. Pero ese conocimiento se va a ver realmente enriquecido cuando el ser humano se enfrenta a una determinada problemática de carácter social y con lo que sabe va a buscar soluciones nuevas y va a encontrar una nueva solución a las problemáticas, a las contradicciones a que está enfrentando. Entonces, en ese sentido es cuando va a haber un verdadero proceso de formación humana. Bueno, y ahí se habla también
de educación comparada, de economía de la educación, y llegamos a la tecnología educativa, que es al otro elemento relacional con el que nosotros queremos entonces cerrar esta relación que estamos haciendo y que estamos compartiendo con ustedes. Entonces, en ese orden, en la lámina siguiente, les pongo, vamos a decir, lo que a mi modo de ver es el punto de partida para el entendimiento de este asunto, y que nos da el meollo de la comprensión de la compleja situación a la que nosotros estamos enfrentados, que les dije al inicio que era el propósito básico que tenía al compartir y al debatir esto con ustedes. Es un hecho histórico. En el 1440 se creó Gutenberg crea la imprenta. Esto, colegas, fue un acontecimiento extraordinario. Extraordinario para el desarrollo de la humanidad, para el desarrollo de la cultura. Cómo ocurrían los procesos de aprendizaje, los procesos culturales anterior a la imprenta. Recuerden de los monasterios, aquella imagen de los monasterios a los que no penetraba ni siquiera de manera directa la luz del sol. Esta era tamizada a través de vitrales, de coloridos, o sea, muchos coloridos, esos vitrales. Y allá adentro estaban los copistas, y esos copistas llevaban de manera manuscrita, hacían los libros, pero esos libros llegaban a reunidos grupos de personas que tenían acceso a esa cultura de, vamos a decir que la letra hecha a mano. El ser humano había apelado, o sea, durante siglos, a que los aprendizajes y las adquisiciones recaían básicamente en la oralidad, y la cultura se basaba básicamente en lo oral. Muchos sabios de aquella fecha, vamos a decir que dudaban, ¿sí?, o tenían una posición reticente ante el hecho de que la verdad que él tenía establecida y que él compartía de manera oral se viera escrita, porque si se escribía, esto lo vamos a decir que los comprometía con el hecho de que eso tenía que ser de esa manera, y su dialéctica de pensamiento entonces ya se veía forzada a ese punto de que se había socializado escrito y él no lo podía cambiar en un momento determinado. O sea que había el surgimiento de la imprenta en su momento tuvo, y eso que está claro, colega, una postura de reticencia, de no entender, de no participar y de tomarlo como un elemento de cambio que no se entendió en la profundidad de todo lo que iba a transformar y que transformaría en un futuro. Hoy, ¿a qué hecho nos ha enfrentado la humanidad? Y no ha sido solamente la pandemia. La pandemia simplemente lo que nos ha hecho es como ponernos una lupa delante para que nosotros veamos en una manera engrandecida y de una manera pronunciada los problemas que ya veníamos acarreando desde que empezó, yo diría que este siglo, y a los que no les habíamos dado solución, ni nos habíamos detenido a pensar en la complejidad de esa problemática. O sea, con la aparición de Internet, aparición creciente de Internet y la penetración creciente que ha tenido Internet en el mundo, vamos a decir que se ha ido fomentando una cultura digital, o lo que muchos denominan la era digital. O sea, esta era digital implica, y esta cultura, colega, en muchas ocasiones, ya les puse el ejemplo, la tecnología nos ha cambiado las formas de ver, las formas de pensar y las formas de concebir la educación. Ya les puse el ejemplo de la imprenta. O sea, porque la imprenta impuso que los libros se multiplicaban. O sea, no era el saber aquel de aquella persona que leía un único libro que estaba manuscrito y los demás tenían que escuchar y de memoria llevar aquello. Vamos a decir que la cultura de la letra impresa dio la difusión del conocimiento y facilitó el acceso a la lectura y al conocimiento. Cualquiera se podía leer un libro en cualquier lugar. Y esto se fue
multiplicando, se fue produciendo hasta convertir los libros en un negocio y convertirlo pero la escuela siempre se ha asociado al libro y se ha asociado a estudiar por el libro, a acceder al libro. Hoy la escuela tiene que tener otro basamento. O sea, que aquella tecnología que hizo cambiar la escuela, que fue la imprenta, hoy tenemos otro ejemplo y la tecnología de Internet nos tiene que llevar a pensar a nosotros que hay que cambiar la escuela. Porque la forma en que nosotros estamos concibiendo la cultura es a la cultura de la letra impresa y que hoy no funciona, colegas, sencillamente no funciona en las condiciones en las que hoy un niño nativo digital, antes de saber leer y escribir, ya con cualquier teléfono, con cualquier tableta, con cualquier equipo de esta naturaleza, puede acceder a información, puede acceder a juegos, transfiere la habilidad que tiene en el manejo de uno y usted le proporciona a otro que puede ser una versión más modernizada de esa tecnología y no hay problema. Nosotros quizás tengamos en un momento determinado un obstáculo y tengamos que llamar a alguien para que nos explique cómo funciona bien este equipo que nos compramos, que accedimos, pero los niños no. Los niños digitales tienen, vamos a decir que ese componente ya lo traen en su código genético, porque han nacido accediendo a ese tipo de información. Entonces no puede ser que la escuela llegue y los lleve a otra época, y lo lleve a la época del libro, y lo lleve a la época del dictado, y que lo lleve a la época de esta otra concepción del conocimiento de la que nosotros estamos hablando. Esta tecnología nos está diciendo que nosotros tenemos que cambiar la comprensión del hombre, la comprensión de la cultura y la comprensión de la sociedad y de todos estos elementos de manera integrada. Y esa explicación nos lo va a dar la ciencia de la educación, porque tenemos que hablar de los espacios, tenemos que hablar de los agentes socializadores. Nosotros preguntamos, a ver, los libros que hoy han hablado de los medios masivos de comunicación, ¿cuáles son? Ah, bueno, la prensa escrita, medio de comunicación de una preponderancia extraordinaria en el siglo XX. La radio, perdón, el cine, la radio, la televisión, los 4 medios de comunicación e Internet. Internet hoy es el medio de comunicación por excelencia. Incluye a los demás, incluye, integra a todos los demás. La prensa, ¿quién se atreve a decir hoy cuánta prensa impresa, la prensa plana, se vende menos? Porque ya la gente accede a la prensa digital y a la información. Usted puede en un navegador de Internet configurarlo de manera que reciba la información del tema que usted quiere y lo recibe en su ordenador, lo recibe en su teléfono, sin ningún tipo de dificultad. Entonces, los demás medios se han venido, vamos a decir que han venido transformándose y se han venido ajustando a este elemento. Antes, o sea, independientemente de que el negocio del video duró poco, pero usted alquilaba una película en una esquina y un negocio de alquiler de video lo llevaba para su casa y lo veía. Hoy desde su casa usted contrata una de las plataformas que existe en el mundo y puede acceder a la serie que quiera, a la película que quiera. O sea que Internet yo diría que es el medio de los medios. Y eso, en ese medio de los medios todo está socializado. Están socializadas los sueños, están socializadas las realidades, está socializado todo. Pero lo que hace falta es que el ser humano individualice y haga propio dentro de todo eso que se socialice una postura ante la sociedad, ante su familia, ante la naturaleza, ante los demás, con responsabilidad, con solidaridad y con conocimientos. No podemos pensar que la persona va a actuar moralmente de manera aceptable siendo un ignorante, ni que aquel que tiene muchos conocimientos va a actuar moralmente de manera aceptable si no confluyen. O sea, ambas cosas tienen que marchar parejas en la formación del hombre. Y todos estos elementos, colegas, todas estas contradicciones, nosotros tenemos que encontrarlas pensando, trabajando, estudiando, con los últimos hallazgos y con los últimos elementos que nos da la ciencia de la educación. ¿Cómo nosotros podemos diseñar estrategias que estimulen el hecho de aprender por sí y de manera crítica? ¿Cuántas noticias falsas no se publican en Internet a diario?
y se publican hasta con una estrategia conscientemente establecida para lograr determinado efecto. Bueno, nosotros tenemos que, en primer lugar, yo creo que eso es una cosa no lograda. No hablemos que eso no está logrado, lo afirmo categóricamente. Nosotros no tenemos logrado desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista didáctico, la explicación y los modos de hacer para lograr un aprendizaje por sí de manera autónoma y que sea crítico. Se han escrito libros, se han escrito artículos y hay elementos, por supuesto, hay saberes, pero hay que seguir y hay que trabajar en arreglo y de acuerdo a esto que está establecido y en función de lograrlo. Cada día este elemento es más importante porque cada día hay más información de la que tenemos que discernir, a la que podemos acceder y la que tenemos que discernir de cuál es la más importante, de cuál es la más vital y cuál es además dentro de todo eso veraz. Tenemos que tener, el docente tiene que tener estrategias para gestionar y monitorear el aprendizaje de sus estudiantes, teniendo, por supuesto, brindándole también a ellos la retroalimentación del desempeño que van adquiriendo. Y hoy las plataformas virtuales de aprendizaje ofrecen estos elementos que les estoy diciendo. O sea, cuando usted desarrolla una rúbrica, esa rúbrica de aprendizaje que usted está desarrollando le permite este elemento que estamos haciendo. Pero para usted hacer una buena rúbrica para el proceso evaluativo, usted debe pensar esto y debe pensar todo el proceso con un sustento didáctico muy actualizado y de acuerdo a la plataforma virtual en la que nos estamos moviendo. El ser humano no hace nada sin motivación. El ser humano tiene que tener motivaciones y esas motivaciones son las que los hacen ser mejores como seres humanos. Si se habla de una competencia, vamos a decir, especial, que sea un músico o un atleta, el tener la motivación por superarse cada día es la que va a hacer mejor. Y eso nosotros tenemos que lograr en la escuela. En la escuela no puede ser el lugar de las modificaciones y que el niño llegue y que esté presuroso, buscando su reloj para saber ahora que se tiene que ir y dejar los libros, ponerse a hacer otra cosa que sería más entretenida y gustosa. La escuela tiene que ser el lugar donde juegue y donde sea gustosa. Y ese justo la adquisición de conocimiento, porque vamos a adquirir o vamos a ver el conocimiento a través de la motivación, a través de las emociones, de los rasgos, de los descubrimientos. Y de todo eso hay muchísimas cosas escritas que hoy nos da evidenciar la neuroeducación, la neurociencia, que es un curso que vamos a estar contiendo en los próximos días. Pueden consultar con el doctor Vázquez. La facilitación de la colaboración en la solución de problemas, el fomentar procesos que sean autorregulados y tomando en cuenta la metacognición. ¿Cuántos pueden establecer con claridad como nosotros aprendemos? Bueno, nosotros en muchas ocasiones no tenemos eso. Entonces tenemos que hacer que a quienes estamos tengan claro cómo ellos aprenden, sobre la base de qué mecanismos. Eso es entender la metacognición y aplicarla en los procesos que nosotros llevamos a cabo en las aulas. Y hoy se trata de que se haga en aulas virtuales, en espacios virtuales, y que cada quien tenga pleno conocimiento de qué necesita aprenderse algo, para hacer algo, para buscar algo. Y esto lo descubrimos solamente dándole pautas y señalando los elementos que van a ser necesarios para el ser humano. Yo finalizo compartiendo con ustedes una visión gráfica de el Instituto de Formación y Perfeccionamiento Docente en España. Vamos a decir, en el mundo iberoamericano, a mi modo de ver, hasta donde he podido o estar actualizado, creo que son de los que convincentemente han aplicado y están trabajando por lograr elementos en los profesionales de la educación en España. Y estamos hablando de las competencias digitales docentes. ¿Qué competencias necesita un docente para actuar con el máximo de efectividad y éxito
en estos entornos de los que estamos hablando nosotros hoy. Entonces, han definido 5 competencias fundamentales. Y ahí, bueno, ahí dice el esquema y están planteadas. Yo, de hecho, por supuesto, estoy de acuerdo con esa determinación y es porque es muy importante que hay muchísima información en internet alrededor de esto. Seguramente también el doctor Vázquez en sus cursos, conferencias, tiene elementos muy importantes y yo diría que con más autoridad que yo en esta esfera para poder definir, para poder compartir con ustedes lo relativo a las competencias digitales que requieren los docentes para tener un buen ejercicio. Ahora, lo que yo digo, que para que esas competencias tengan el efecto deseado, tiene que estar sustentada desde ciencia de las ciencias de la educación. Usted no puede llevar a cabo un proceso de comunicación y colaboración si no parte perfectamente la psicología y la sociología, que son las que le permiten entender esto. Esto no es un elemento técnico que se ve en 2 adopciones que consultó en una página en internet. O sea, tiene que entender el valor que tiene, la significación que tiene la comunicación y la elaboración. Después de entender cómo lograrlo y con las características, con las acciones específicas que lograr en correspondencia con las características, con la edad, con el espacio y con los intereses de las personas que usted tiene en un salón de clases para poder llevar a cabo esto. O sea, diseñar y tiene que diseñar un proceso educativo que esté en correspondencia con estas exigencias. O sea, el docente, a mi modo de ver, en estos ambientes, siempre, y ya para terminar, quiero subrayar para mí la responsabilidad del docente. Hoy, a esta altura del siglo XXI, con la complejidad de nuestra época, con la complejidad cultural y tecnológica que nos impone el desarrollo de esta época, la responsabilidad del docente es mucho mayor. No nos engañemos con que el hecho de que digan que si el docente es un facilitador, que si el docente propicia la actividad del alumno en un primer plano, y o sea, como lo más prevaleciente la actividad del alumno, y él pasa, él tiene un segundo nivel de importancia en este orden, ¿sí? Eso es cierto, pero ese va a ser, vamos a decir, que la cara visible del proceso. Hay una parte no visible del proceso que se me ocurre ahora hacerle el símil con la teoría literaria de Ernest Hemingway, que decía que en una obra literaria lo menos importante era lo que era evidente, que era la parte visible del iceberg. El iceberg, usted ve del iceberg, digamos, una cuarta de las 3/4 partes están bajo el agua. Entonces, a esa parte que no se ve del proceso es donde entran a jugar su rol en la preparación, en la concepción de ese producto, de esa propuesta, de esa oferta educativa que tiene que estar en correspondencia con la época, que tiene que estar en correspondencia con el avance tecnológico, con el avance científico y con toda la disponibilidad de hoy que tienen las redes. Hoy las plataformas lo tienen todo concebido, colegas, y nosotros lo tenemos que emplear correctamente. Para eso el docente tiene que actualizarse, tiene que trabajar, tiene que estudiar y tiene que preparar muy bien. Entonces, para que entonces la parte que se ve del proceso sea verdaderamente predominante la actitud y el trabajo del estudiante. Pero eso fue concebido, planificado y trabajado con mucho detenimiento por un docente que concibió sus guías de trabajo, que preparó sus materiales de video, que preparó los textos que han de ser leídos, que han de ser comentados, que diseñó los problemas que colectivamente se les va a dar solución, que trabajó los proyectos de aprendizaje, los proyectos que van a darle solución a los estudiantes. Entonces, es bien compleja, es bien interesante y yo ratifico y señalo siempre, subrayo, que la labor del docente gana en complejidad y en responsabilidad en esta coyuntura en la que nos encontramos hoy, muy
absortos en la tecnología. Entonces, esta era la parte que yo quería compartir con ustedes para, vamos a decir, que tener claro la significación que tiene la ciencia de la educación, lo que nos aporta la ciencia de la educación en este complejo proceso. Y bueno, si hay preguntas, si hay consideraciones, estoy gustoso de escuchar. Bien, muchísimas gracias, estimado doctor. Usted nos ha permitido establecer a partir de su intervención un recorrido que en la formación de un docente, y vamos a hablar de un docente como usted lo expresa, en la complejidad actual, en la complejidad que le imprime el desarrollo científico, técnico y tecnológico a la sociedad contemporánea, exige de un docente que cada vez esté más preparado. Y nosotros sabemos y analizábamos en clase anterior que en América Latina, en particular en el caso que nos ocupa Bolivia, muchas veces llegas a ser docente, sobre todo en la universidad, inclusive hasta en el posgrado, solo asistiéndote de una formación disciplinar muy alejado de una formación pedagógica, investigativa y tecnológica. De hecho, hay investigaciones que demuestran en el marco común europeo y en Estados Unidos que el docente que menos preparación pedagógica tiene de todos los niveles es el docente que asiste a la educación superior. Y que el docente que muchas veces no tiene una y debería tener una formación investigativa es el docente que está en el pregrado en la educación superior. Y estas cuestiones usted las ha marcado como parte de esta ley didáctica que expresa que el proceso de enseñanza, viéndolo desde la didáctica y dentro de la ciencia de la educación, como que es un proceso, y usted lo ha enmarcado, que es, voy a poner muy complejo, que es abierto, que es multifactorial, y usted lo ha dicho, se enmarca en un contexto y no nos podemos dejar del contexto. Y vemos hoy que en muchas experiencias de las que se quieren hacer hoy dentro de esta exigencia que ha planteado y como usted ha dicho, ha develado un serio problema que teníamos, que no lo hacíamos visible, que era cómo nos insertábamos a una educación para este siglo XXI, nos lleva entonces a pensar y a reflexionar que la escuela, y usted lo ha dicho y lo ha sustentado, ha cambiado. Que la escuela no es la misma del siglo XX. La escuela, de hecho, podríamos decir que no es la misma de cuando empezamos este siglo, que ya llevamos más de 2 décadas y todo ha transformado. Hay una pregunta, todo se ha transformado. Hay una pregunta que hace un colega, se la voy a transmitir, estimado doctor, y la pregunta la pregunta está en el chat y dice caso de José. Estimado doctor, un saludo a la distancia. En Bolivia la educación es un derecho fundamental establecido en la Constitución Política del Estado, pero hablamos de aquella educación presencial y en el nuevo contexto que vivimos hoy en día, ¿cuáles serían las estrategias de gestión educativa que usted considera que se pudieran integrar dentro de lo que hoy establece una ley educativa en Bolivia que se llama la 070 y que solo se habla de educación a distancia sin mayores detalles? Bueno, aquí tenemos que hacer referencia. Y bueno, un saludo a José, un saludo y agradezco la pregunta. Un abrazo a la distancia también, a pesar de que estamos a miles de kilómetros. Muy interesante la pregunta y yo remito a todos a lo que estaba diciendo sobre la filosofía de la educación y que en algunos casos la política educativa ocupaba, vamos a decir que el área, ese campo disciplinar donde hay que establecer
las bases y hay que establecer los fines, los propósitos que nosotros vamos a llevar a cabo con la educación. Entonces aquí estamos, sin ser irrespetuoso y para nada inmiscuirme en un enjuiciamiento crítico de una realidad que no es la mía, pero les voy a demostrar, se demuestra la importancia de que si se habla, o sea, ahí se definió, y usted me decía que se había definido la educación a distancia, pero la educación a la distancia no es una varita que tiene el mago, que resuelve el problema de un toque. Esa educación a distancia hay que definirla y hay que pensar en cómo vamos a llegar mediante esa educación a distancia a todos y vamos a llegar de manera satisfactoria para que las personas se vean iguales en derechos, pero que se vean también iguales en oportunidades y que esas oportunidades tengan garantías de que un niño que viva en La Paz pueda acceder a una buena escuela en medio de, vamos a decir, de una ciudad con determinado nivel de desarrollo, pero que un niño en una zona rural y que domine idiomas y costumbres tradicionales pueda acceder a una buena educación en el espacio donde reside sin que se vea lastrado, sin que se vea minimizado por el hecho de haber nacido en un lugar distante y pertenecer a prácticas culturales, filosóficas y religiosas ancestrales que no es la que en definitiva dominan las personas que se encargan de hacer los planes de estudios y de pensar y de tomar las decisiones por los demás. Yo creo que la ciencia de la educación nos da a nosotros también la vía de entender esto. ¿Hasta qué punto tenemos que nosotros definir qué política educativa necesitamos? Cuando hablamos del nivel de penetración de esa educación a distancia, cómo llevarla, cómo traducirla, cómo hacerla como un elemento práctico y que ese elemento práctico todos nos podamos satisfacer y podamos resolver nuestros problemas de formación a través de ella. ¿Qué equipamiento tiene ese niño que puse esto, que vive en un lugar bastante? ¿Qué acceso a tecnología? ¿Qué preparación tiene el maestro que va a trabajar con ese niño en ese lugar? Ajá. O sea, que todos estos elementos tienen que estar concebidos, tienen que estar pensados si vamos a hablar de que la ley sea respetada y que la ley sea cumplida. No hace mucho en un espacio de debate que asistí, yo les puse el ejemplo a unos colegas que me acompañaban en ese debate. Usted hemos coincidido en muchas ocasiones, me ha escuchado hablar muy elogiosamente de un educador cubano que se llamaba Enrique José Barona. Entonces yo rememoré en ese debate una cosa que dijo Barona, porque alguien de los que estaban en el debate se levantó y pidió muy vigorosamente que hacía falta que el ministro emitiera una resolución. Entonces yo hice valer la opinión de Barona. Entonces Barona dijo, nosotros heredamos de España el hecho de pensar de que todo lo íbamos a resolver con leyes, pero hemos sido sistemáticamente como los españoles que legislaban y eran también desconocedores de hacer cumplir lo que ellos legislaban. O sea, el hecho de contar con una ley no nos da, no es la varita del mago que yo decía, no resuelve solamente la ley, hay que pensar en cómo vamos a hacer cumplir la ley, cuáles son los elementos que hoy desde el punto de vista material, desde el punto de vista de infraestructura, desde el punto de vista humano y del capital humano, nosotros tenemos delante y disponemos de ellos para hacer cumplir esa ley. Esa ley se tiene que hacer cumplir con un cuerpo docente bien estimulado, bien preparado y que tenga los elementos necesarios para poder llegar a todos los lugares, por distante que sea, llegar a cada niño y propiciarle las verdaderas oportunidades para que cada quien se encuentre consigo mismo y pueda se hacer el desarrollo. A mí me faltó una cosa que les iba el ejemplo que era poner, que era el conocimiento que tiene necesariamente el maestro de los niños que tiene
delante sí, en el aula. Y dice que la escuela no debe ser el lugar donde los niños van mirando sudorosos a hora de la retirada para abandonar la escuela. Y que la escuela hay que ser un lugar de satisfacción y de encuentro, no de encuentro de los escolares. Y cuántas veces nosotros han asistido a aulas y han ido y lo hemos desconocido. Y no nos hemos enterado. Si allí teníamos a un filósofo y por acá teníamos a un poeta y por acá a un ingeniero. Y después la vida los puso ante una situación donde quizás el poeta tuvo que, en el mejor de los casos, terminar siendo ingeniero. Y el que iba o podía haber sido ingeniero terminó vendiendo frutas y mustos en la calle. O sea, la escuela tiene que ser el lugar que le propicia a cada quien, en primer lugar, el conocimiento de a qué es, para qué soy bueno, cuáles son sus competencias, cuáles son mis capacidades. Y eso nos da la ciencia y la educación. Y el hecho de llegar a cada lugar con una propuesta coherente, con una propuesta bien sustada, sea presencial, sea semipresencial, sea virtual, tiene que darse a mi modo de ver sobre esos presupuestos de lo que están diciendo. La escuela tiene que solucionar que cada quien sea y alcance la felicidad en el entorno y en el desarrollo de sus competencias, sus capacidades de manera satisfactoria y es mi posición sobre este tema. Muchísimas gracias. Le vamos a hacer una pregunta más, respetando también su tiempo. Dice el colega, comparte en el chat el colega Bertrán Calderón. Doctor, buenas noches y gracias por la orientación. ¿Cuál considera usted que podría ser una forma correcta, podríamos decir adecuada, de llamar la atención o motivar al estudiante en una educación virtual, sabiendo que muchas veces en una presencial hay muchos alumnos que no atienden al profesor y este adopta métodos o pausas amenas para no aburrir al estudiante? Y le digo, doctor, este es un tema hoy aquí muy álgido, donde, como usted decía, hay que partir de una definición, pero encuentras autoridades y encuentras a la prensa en una franca posición, y puedo afirmar, de desacreditación de la calidad de lo que es una educación o en una modalidad virtual o en una modalidad blended, combinada. Entonces, realmente esto es una pregunta interesante, la que formula el colega, y bueno, desde su experiencia y que conozco personalmente, que inclusive ha tenido la posibilidad de ser tutor de maestrantes y de colegas y de aspirantes a doctores que han desarrollado tesis integrando las tecnologías en los procesos de educación. ¿Qué opinión le merece a usted esta pregunta? No, le agradezco. Buenas noches, Beltrán. Y Beltrán, una pregunta bien difícil, bien compleja, la que usted realiza, pero sepa que si encontramos la mejor argumentación y la respuesta más feliz a esa pregunta, estaríamos dando ya o encontrando el camino a muchísimas contradicciones y limitaciones que tenemos hoy y que lastran los alcances y los resultados favorables de la educación. Yo creo que el elemento de poder diseñar un buen proceso de aprendizaje de manera virtual, vamos a decir que parte del dominio de determinadas pautas que usted nunca debe olvidar. Si para una clase presencial es importante la motivación y usted no puede nunca sustentar un discurso, vamos a decir, aunque sea una magistral intervención del docente, usted tenga en cuenta de cómo es que aprende el ser humano, qué es lo que nosotros retenemos al cabo de determinado tiempo. Bueno, la mayoría de las cosas que nosotros escuchamos se nos pierde. Nosotros aprovechamos de lo que escuchamos muy poco. Aprovechamos de lo que vemos una parte.
pero aprovechamos de lo que hacemos, eso lo aprovechamos en un % bastante alto. Entonces yo creo que hay que partir de ese tipo de cosas. Yo creo que hay que partir de conocer el elemento filosófico y antropológico del que partíamos antes. ¿Cómo aprende? El hombre aprende básicamente cuando hace, cuando actúa, cuando participa, cuando descubre, cuando se emociona. Entonces, lo que no nos lleve ante tal situación, yo creo que hay que revisarlo. Hay que revisarlo. O sea, nosotros tenemos que poner al estudiante, desde que está en la educación hasta la universidad, lo tenemos que poner en la condición de que ese estudiante investigue, ese estudiante busque, este estudiante dé solución de manera colectiva a problemáticas de diferentes grados de complejidad, con elementos que nosotros le proporcionamos, con otros que él tiene que buscar de manera autónoma, pero tiene que dar solución a problemáticas de la vida, con los conocimientos para demostrar que lo que nosotros enseñamos es útil y es práctico. Y no es un conocimiento que pasado un tiempo les permitió responder un examen y ya después no sirve para nada más. Nosotros tenemos, yo creo que la responsabilidad de que la vitalidad de los conocimientos que nosotros enseñamos tienen que verse confrontados a la práctica, a la importancia de que sea útil para una situación práctica, ¿no? Y eso yo creo que es importante también en esto de lo que estamos hablando, resolver o dar solución a problemas de la vida práctica con el conocimiento de la escuela. Eso es una fórmula, yo creo que es importante que nosotros la tengamos, pero que nosotros vayamos a esa solución por un camino de búsqueda, por un camino de independencia, por un camino de colaboración entre los estudiantes y con emociones satisfactorias, que tengan placer, que escriban gusto en lo que nosotros le transmitimos. Entonces, para eso también hay que diversificar, yo creo, que muchos de los métodos que nosotros utilizamos. O sea, hay que propiciar que vean videos, que se utilicen videos en las clases, videos cortos, que tengan materiales y que esos materiales sean interesantes y que esos materiales siempre proporcionen conocimiento, proporcionen saberes, nos lleven a preguntarnos cosas, nos sienten otras motivaciones para otras cosas que tenemos que seguir buscando. Pero que nosotros tengamos una diversidad de medios. Yo creo que eso es muy importante y que hoy los espacios virtuales nos propicia el hecho de que nosotros tengamos infografía, que nosotros tengamos guías de trabajo, que nosotros tengamos videos, que tengamos textos, que tengamos libros, que tengamos artículos, que tengamos la posibilidad de intercambiar, que tengamos un chat para que alguien que está hoy en España pueda participar con un mexicano, un ecuatoriano, un argentino y darle respuesta a un proyecto. Y después cuando termina, si ya estudiándose profesional, escriba un artículo y lo publica en una revista. O sea, a ese tipo de cosas nosotros tenemos que aspirar y que cada quien en su espacio pueda interactuar de una manera viva y de una manera afectiva, que esa manera afectiva lo lleve a identificar, lo lleve a entender la razón de lo que está haciendo. Y no sea la escuela ese lugar donde la retórica, donde el divorcio con la realidad que les incumba, donde la falta de vínculo con la vida, donde el desfasaje con la historia, con el momento en que estamos viviendo, nos lleva al estudiante a decir una frase que hemos escuchado mucho más. Yo no sé para qué me hace pasar con el trabajo, con este tipo de cosas. ¿Para qué me sirve eso? Yo siempre, a la hora, esto confieso, que de hace un tiempo acá, a la hora de diseñar un curso nuevo que me piden en la facultad, que me piden en el departamento, una primera pregunta que me hago es, ¿y esto que voy a hacer? ¿Para qué le sirve a las personas que van a trabajar conmigo, que van a estar conmigo, que van a colaborar conmigo? Esa es una pregunta. Yo creo que eso es importante que nosotros lo tengamos. ¿Para qué le sirve? Sobre todo porque vivimos una época muy presurosa. No nos alcanza el tiempo para nada. Siempre estamos urgidos. Y la lógica también un tanto de lo que no necesito, no lo aprendo, no lo incorporo. Entonces tenemos que pensar eso. O sea, esto que le voy a dar, ¿qué le aporta? ¿Cómo se integra lo que ya sabe? ¿Qué escalón o qué peldaño esto representa para otras cosas que debían saber? Esas son preguntas lógicas. Y lo multimodal, muchos medios
muchos medios y esos medios todos interconectados y siempre tratando de mantener la motivación personal de la persona por lo que aprende. Yo creo que esos son elementos que pudiéramos discutir en otro espacio, que usted nos piense, que usted nos conciba. Podemos participar porque es tema muy interesante, ¿verdad? Y da mucho de qué hablar y mucho que aprender. Siempre que nosotros reflexionamos sobre esto, aprendemos, reforzamos cosas que ya sabíamos, incorporamos otras, porque es que la vida es fluida, la vida cambia. Y como decía José Martí, la educación ha de ir a donde va la vida. Si la vida cambia, nosotros no podemos pensar que la educación que pensamos ayer va a dar la respuesta a lo de hoy. Tenemos que mantener en constante reconsideración, reformulación y actualización la base teórica que nos brinda, en este caso, la ciencia de la educación, para pensar en los nuevos escenarios, en los nuevos desafíos que tiene la contemporaneidad. Bien, estimado doctor, desde sus reflexiones hay muchas preguntas para hacer, hay muchas ideas para reflexionar. Usted ha ido relacionando de manera muy dialéctica y partiendo desde la ciencia y la educación, que es importante para este equipo de colegas. Le puedo mencionar que llegamos a 40 participantes en la sesión, 40 participantes, y que ellos están estableciendo ideas para desempeñarse o enriquecer sus prácticas en el orden de la docencia. Y verdaderamente usted hace énfasis en muchos aspectos. Usted hablaba de lo que uno olvida y me recordaba a Facundo Mana en una conferencia que dice que el cerebro está diseñado para olvidarlo todo, pero solo recuerda lo que para él genera una motivación y constituye un modelo. Entonces, hoy estamos ante una realidad. Usted lo ha declarado y se percibe en las investigaciones científicas, se percibe en las producciones que hoy se pueden encontrar en los canales de importantes investigadores como Aretio, como Cavero, en estas ideas que usted ha planteado, que la escuela se ha transformado, que los estudiantes que trabajan con nosotros hoy han cambiado, que el docente ha perdido esa preeminencia de ser el centro del proceso. También han cambiado los entornos, han cambiado las formas de obtener la información. Por lo tanto, esto que usted nos ha dicho hoy, doctor, creo que haciendo honor también a lo que usted en su obra científica, profesional y en lo que usted expresa como ser humano, porque tengo el gusto de conocerlo hace muchos años, es lo que expresaba José Martí sobre la educación, que educar es depositar en cada hombre toda la obra humana que le ha antecedido. Es hacer de cada hombre resumen del mundo viviente. Es ponerlo sobre el nivel de su tiempo. ¿Diría usted que sería, entonces, prepararlo? Para la vida. Para la vida. Para poner el nivel de su tiempo para que flote sobre él y no estar debajo de su tiempo, lo cual sería una desdicha humana. Y es educar, preparar al hombre para la vida. Bueno, yo creo que fieles al pensamiento de Martí, que hizo una dialéctica extraordinaria. Esa idea la expresó en el año 1883, un artículo que escribió desde Nueva York. 1883, mira cuántos años ha transcurrido y mantiene una vitalidad y una lógica sustentable aún en las condiciones del siglo XXI. Para mí es extraordinario ese pensamiento de Martí. Bueno, pues para todos nosotros ha sido extraordinario. Usted nos ha permitido hacer un resumen de todos estos fundamentos que aportan la ciencia y la educación. Nos ha permitido establecer nuevas ideas y ponernos realmente a flote de muchas realidades que tenemos que contextualizar y que tenemos que integrar en nuestro desempeño. Solo nos queda darle las gracias, estimado doctor, por su amabilidad, por la gentileza, por verdaderamente la dedicación de poder reunirse hoy con nosotros,
de una manera totalmente, es decir, desinteresada y sobre todo siendo un profesional que comparte todo lo que sabe, todo lo que conoce, todo lo que ha estudiado y que nos ayuda muchísimo. Realmente, como usted dijo, estaremos encontrándonos en nuevos proyectos. Ya usted va a empezar un curso en neuroeducación para educadores, que se va a empezar a desarrollar desde el día 16 de marzo. Y bueno, hay muchas actividades que lo vamos a tener con nosotros para seguir aprendiendo de usted y seguir enriqueciendo nuestros conocimientos. Es un placer y un agradecimiento infinito de poder contar con sus experiencias y con toda la amabilidad que usted siempre nos entrega, esa sapiencia que le caracteriza. Bueno, el placer es mío. Y los agradecimientos también los expreso por haber compartido este espacio con ustedes. Y me permito un abrazo especial para usted, mi hermano, y 40 abrazos para cada uno de los colegas que han compartido con nosotros esta noche, porque el afecto también y la entrega es un elemento importante en la educación. Muy bien, entonces buenas noches y muchas desde gracias. Bolivia van 40 abrazos muy fuertes para usted, con todo el cariño y deseando muchas cosas buenas para usted y su familia en estos momentos. Muchísimas gracias. Igualmente para todos. Y lo despedimos con un fuerte abrazo, doctor. Hasta luego. Un abrazo. Chao, chao.